vamos a hablar sobre qué hay en el reino de Dios, quiénes están en el reino de Dios y quiénes irán a la presencia o al reino de Dios. Amén. Entonces, número uno, el reino de Dios, algo que Dios quiere que tú entiendas es que el reino de Dios es invisible. El reino de Dios no se puede palpar, no se puede ver con ojos terrenales. ¿Cuántos se acuerdan cuando los discípulos se le acercaron al Señor Jesús y le dijeron, muéstranos al Padre? ¿Y qué dijo? Y basta. Y el Señor les dice, pero tanto tiempo he estado con ustedes y no han podido conocerlo. Jesucristo vino a manifestar lo que ningún ser humano podía ver por sus propios ojos. El reino de Dios, algo que debemos de entender que es invisible, tanto el reino de Dios como el reino de Satanás. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La lucha espiritual se da todos los días 24/7. Tanto el reino de Dios no hay día y no hay noche, ni en el mundo espiritual del diablo. Nosotros venimos, descansamos un rato, dormimos, nos levantamos, aparentemente tenemos breaks. Pero los ángeles, Dios mismo, todos ellos no duermen, porque allá no existe la noche ni el día, sino que dice la palabra de Dios que Él es la luz que resplandece con toda su gloria el reino celestial. Yo no sé cuántos se admiran de ese Dios todopoderoso. Ahora, el diablo lo que hace es que maquina. Cuando tú duermes, por eso tienes sueños raros, por eso tienes pensamientos raros. Te duermes con fuego de Dios y te despiertas desanimado. ¿Por qué? Porque Satanás no duerme. El gobierno del diablo está día y noche traumando nuestra caída. ¿Cómo poder evitar que nosotros entremos a la presencia de Dios? Entonces, el reino de Dios es ¿qué? Invisible. Romanos capítulo 1 versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa para no saber que existe un Dios detrás de la creación. Entonces, el reino de Dios es invisible, no se puede ver, pero Dios manifiesta su deidad, su gobierno, su poderío, su creatividad a través de la tierra, a través de la creación, a través de todo lo que Él hizo en la tierra. Por eso tú y yo no podemos ignorar los relámpagos, no podemos ignorar el sol, no podemos ignorar el océano, no podemos ignorar las criaturas. Aún nosotros mismos, cuando nos miramos en el espejo, tiene que haber un creador detrás de esa creación. Y el apóstol Pablo nos dice, no, mira, todas estas cosas invisibles, su eterno, su poder y su gloria, quiero que sepan, Pablo dice, quiero que sepan que todo eso que no podemos ver literalmente en el trono celestial, porque aún Moisés le dijo, muéstrame tu rostro y basta, y el Señor le dijo, no puedo, porque no hay hombre en la tierra que me mire y pueda seguir viviendo. Pero sí pueden ver el poderío mío a través de lo que yo he creado. Entonces, el reino de los cielos es ¿qué? Invisible. No se puede ver literalmente con nuestros ojos el brillo de los ojos de nuestro Señor, la gloria, los querubines, los serafines y todo lo que hay en la eternidad. Pero sí lo podemos ver a través de que cuando Cristo vino a la tierra, estableció su reino en nosotros, nos dio poder y autoridad para manifestar el poder de Dios en lo visible que sí se mira. ¿Estamos entendiendo acá? El reino de Dios, otra de las cosas, es eterno. El reino de Dios no se acaba. Las personas aquí nacen en la tierra, pero llegan a morir. Entonces, todo lo que es exterior, que podemos mirar, ojos, piel, cabello, todo eso se va. ¿No te fijas tú? Que tú creciste y tenías pelo, ahora ya no tienes. Creciste y tenías una piel de bebé y ahora están todas las arrugas por donde sea. Entonces nosotros en la tierra nos vamos ¿qué? Deteriorando. Pero el reino de Dios y los que vayan a habitar en el reino de Dios va a ser para siempre. Porque el reino de Dios, que dice, es eterno, no tiene principio y no tiene final. A ese es el lugar donde tú y yo tenemos que esforzarnos con toda nuestra fuerza para poder entrar. Amén.
Daniel capítulo 4 versículo 3 dice: tu reino son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Entonces el reino de Dios no tiene fin. Hay gente que muere y hay gente que nace, pero Dios y su palabra permanecen para siempre. Por eso el Señor nos dijo que Él estaría con nosotros a todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene a morar en nosotros y nos da salvación, nosotros nos convertimos en personas que eternas. Pero todo aquel que no tiene la eternidad a Cristo en él, esa persona va a pasar a una eternidad, pero para muerte, en el infierno, en un lugar de llanto, de lloro y de crujir de dientes. Pero todos aquellos que están en el reino de Dios, aún en Lucas 1:33, en tu casa lo puedes mirar, y en Hebreos 1:8 habla sobre la eternidad de Dios, que el cielo, el reino y todo lo establecido por Él mora para siempre. Entonces, antes de que el hombre fuera creado, Dios ya existía. No se sabe y no se puede decir: oh, Dios salió de aquí, porque Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él está absolutamente en todo, y todo está en ¿quién? En Él. Todos existimos porque salimos del corazón de Dios. Esto no se trata de una bomba explosiva como enseñan en la escuela, ni tampoco se trata de que viene del chango o del mono. Salimos del mismo corazón de Dios. Por eso Dios, muchas de las veces, cuán misericordioso es Él, porque hay gente que fue creada por el corazón de Dios y aún así dice: yo no necesito a Dios, yo no quiero a Dios, yo no quiero nada con Dios. Cuando estos, con todo respeto, tontos no saben que fueron creados desde antes de la fundación de la tierra para el placer de Dios. Somos creados por Dios y para Dios, y tenemos que regresar en Dios. Entonces el reino de los cielos, que dice que es ¿qué? Eterno. El reino de los cielos también existe un rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15 nos habla y nos dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 también habla sobre que Él es el Rey de reyes, bajo de Él, Señor de señores. No hay nadie encima de Él ni debajo de Él. Él se convirtió en el Rey y en el Señor cuando Él vino y entregó su vida por nosotros. Nosotros no tenemos a cualquier persona gobernando sobre nuestras vidas. No tenemos a un Dios que no oye, que no mira, que no escucha. Él es el Rey por encima de todo el hombre, por encima del universo entero. Y con esto yo te lo digo para que tú abras tu mente y tu corazón, y para que entiendas a quién tú vienes a adorar. En el reino hay un Rey, y es Jesucristo. También en el reino de Dios, cuando el reino entra a nuestros corazones, Dios establece reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1 versículos 6 y 8 dice: y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro reino no es que estamos ahorita reinando en la tierra, en el cielo. Nuestro reino se establece en el corazón, porque un día dice la palabra que reinaremos juntamente con Cristo. Esto, olvídate de los placeres pasajeros, amado hermano. Créeme que cuando venga el tribunal de Cristo, o cuando una persona se muere en la tierra y mira los ojos en el mundo espiritual, dice: my God, realmente Dios es real.
Hemos tenido gente o testimonios de gente que ha muerto y Dios le ha regresado la vida, y hay gente que queda espantada, aterrorizada del mundo espiritual, hermano. Entonces Dios nos ha establecido como reyes y sacerdotes. ¿Con qué propósito? ¿Por qué Dios establece reyes y sacerdotes en el reino de Él? Para gobernar en su presencia. ¿Estamos acá entendiendo? Ahorita nomás te lo estoy diciendo así, pero ahorita te voy a explicar. En el reino de Dios también hay llaves. Esas llaves existen en Mateo 16, 19. ¿Estamos aquí? Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado ¿en dónde? En los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿en dónde? En los cielos. ¿Qué quiere decir llaves? Autoridad. Para aquellos que se sujetan a Cristo, para aquellos que se han convertido en embajadores, en sacerdotes del reino de Dios, Dios le ha dado un poder. Escucha bien esto. Dios le ha dado un poder para atar y para desatar. Por eso muchas de las veces, acuérdate, Satanás siempre juega con la mente de la gente, haciéndole saber: estás en Cristo pero no eres nadie. Estás en Dios, oras, pero nada sucede y nada pasa. Pero tú tienes que reprender esos pensamientos, porque la Biblia a mí me dice que en el reino de Dios, aquellos que viven en el reino de Dios, Dios le ha dado llaves, le ha dado poder y autoridad por encima de los demonios, por encima de los planes del diablo, por encima de las influencias satánicas y perversas del enemigo. En el reino de Dios también hay principios espirituales. En el reino de Dios se mueven principios espirituales. En Romanos capítulo 14 versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, le mostró principios. ¿Y qué son esos principios? Santidad, fe, humildad, servicio, principios de perdón, principios de no deber nada a nadie. En el reino de Dios tú puedes movilizarte en el reino de Dios cuando caminas bajo principios, cosas establecidas. Por eso hay gente que no mira nada en su vida, porque están fuera de los principios de Dios. Creen que están en Dios, pero todavía odian, cuando Dios dice que no podemos odiar. Creen que están en el reino de Dios cuando todavía maldicen, cuando la Biblia dice que ningún maldiciento heredará el reino de los cielos. La Biblia dice que si tienes algo en contra de tu hermano, antes de que vayas y dejes la ofrenda, dice: deja la ofrenda en el altar y ve con tu hermano y ponte a cuentas con él. La Biblia habla de que seamos misericordiosos para que recibamos misericordia. La Biblia dice que el que quiera ser grande entre todos tiene que ser el servidor de todos. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces la palabra de Dios dice también que en los principios, en principios del reino, es que no pueden gobernar dos señores en nuestras vidas. No puede gobernar Satanás en nuestros pensamientos y Dios en nuestro corazón. Dice: porque a uno de los dos tú le vas a tener que fallar. Entonces, ¿por qué muchas de las veces yo no puedo mirar esa manifestación del reino? Hay gente que ni Dios lo toca, porque están fuera de los principios de Dios. ¿Estamos acá entendiendo? Y eso lo puedes mirar en 1 Corintios 4:20 también. En tu casa lo lees. En el reino de Dios hay embajadores y gobernantes que son los ministros de Dios. ¿Estamos aquí? 2 Corintios 5:20 dice: así que somos ¿qué? Embajadores en el nombre de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Un representante. No necesitas estar posicionado en un servicio secular para entender que tú fuiste llamado a ser un gobernador y un embajador del reino de Dios. Que quiere decir que tú representas con tu boca, con tu estilo de vida, con tus pensamientos y con tu forma de ser, representas al reino el cual tú le sirves. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Que necesitamos vivir en santidad, porque si no,
dice la Biblia que ningún idólatra, ningún hechicero, ningún maldiciento, ningún blasfemio, ningún homosexual, ni nadie que se embriague en borracheras, ni con hechicerías mirará el reino de Dios, ni aquí en su vida, ni allá en la presencia del Padre. Entonces, ¿qué espera Dios de aquellos que son embajadores? Que establezcan el reino de Dios en los corazones. Que le digan a aquel que está perdido que en Cristo hay cambios. Que le enseñen a las personas que la palabra de Dios es tan viva que puede producir un transformamiento en su vida si deja su pecado. ¿Estamos acá? En el reino de Dios hay un gobierno. Salmo 103, versículo 19. Ese gobierno es gobernado por Dios desde su trono. No hay nada en la faz de la tierra que suceda que Dios no sepa. Aunque el diablo en cierta forma tenga cierto control en la tierra por la gente que le da acceso a su vida, Dios está encima de los planes del diablo. Dios está encima de los planes del hombre. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Dice que Dios está sentado en su trono y dice que mira y observa toda la tierra. Dice la Biblia que no hay cosa que pensamos o que digamos de lo cual no vayamos a dar cuentas. La palabra de Dios dice que hay libros y que cuando estemos en la presencia de Dios, los libros serán abiertos, el libro de la vida y el libro de los hechos. Porque va a haber gente que aún en la misma presencia de Dios se va a querer excusar de cosas que no hizo bien. Y Dios va a tener el libro de la vida abierto y el libro de los hechos abierto. Y va a decir, bueno, Juan, ven para acá. Tú no estás escrito aquí en este libro. ¿Pero por qué, Señor? Si yo estaba en una iglesia, si yo estuve en una iglesia adorando y glorificándote. Sí, pero eras un ladrón, pero eras un maldiciento, pero vivías una doble vida. Vivías en fornicación, vivías en adulterio, vivías en hechicería, vivías en deseos mundanos. Y el que se constituyó amigo del mundo se constituyó enemigo mío. Por tanto, preparar para ser echado, dice la Biblia, al lago de fuego, donde ese fuego nunca se apaga. Entonces, el gobierno de Dios, si no fuera por el gobierno de Dios, créeme que Dios con una sola palabra pudiera destruir el mundo entero. Dice que Él con una sola palabra, amados hermanos, cuando usted ha estado allá afuera y suenan esos relampagotes fuertes, ¿qué es lo que uno hace? Se agacha, ¿verdad? Porque le da miedo. Ahora te imaginas aquel que creó los relámpagos. ¿Cómo no temerle a aquel que le dijo al mar, dice la palabra de Dios, hasta aquí llegas? No puedes pasar más. Es que Él es el gobernador de toda la tierra, de las galaxias, de todo lo que en el universo entero existe. ¿Te imaginas, hermano? El privilegio tan hermoso que tenemos, que podemos llegar a conocer a ese creador en un cuarto de oración, en una intimidad con Dios, diciéndole, papá, yo te adoro, yo te amo. Y en su inmensidad, aún así no nos consume. Aún así no viene tras de nosotros con ira. Dice la palabra de Dios que su ira está siendo guardada para el juicio final. Dice la palabra de Dios que cada vez que nace un nuevo sol sobre nosotros, nuevas son sus misericordias. Por eso teme a ese Dios, sírvele a ese Dios, obedécele a Dios, está en la presencia de Dios, porque Él es el gobernador de tu vida. ¿Estamos acá? ¿Cuántos de ustedes pueden respirar? Respire profundo. Él es el gobernador de ese respirar. No tienes que usar un tanque, no tienes que pagar. Esa es la vida de Dios en ti, si no te habías dado cuenta. ¿Qué hay en el reino de Dios? Hay residentes. En el reino de Dios hay residentes. ¿Qué quiere decir eso? En el reino de Dios mora el Padre,
mora el Hijo, moran los ángeles, moran todos aquellos hombres que han sido redimidos. Mateo capítulo 22 versículo 30. Yo no sé a cuánto les está impactando esto, hermano. Mateo 22, 30 dice: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mira la esposita y el esposito que tiene a la par. Hay gente que dice: vamos a vivir juntos y vamos a estar casados hasta la eternidad. ¿Quién te dijo eso? La Biblia dice que no nos daremos en casamiento. Seremos como los ángeles. No tendremos ningún tipo de sexualidad, ni ser hombre ni ser mujer. ¿Estamos acá? Por esa, aprovecha el varón que tienes a la par. Aprovecha a la mujer que tienes y deja de estar peleando. Deja de estar peleando. ¿Estamos acá? Había un hombre que se le murió la mujer y le dijo: ¿dónde la quiere enterrar? La mujer, su petición era que pudiera ella ser enterrada en Jerusalén, en Israel. Y el hombre dijo: no, porque a lo que yo tengo entendido, ahí resucitan muertos. El hombre no quería que esa mujer resucitara porque ella no quería tener vida con ella. Tienes que aprovechar lo que tienes ahora, porque lo que vendrá será mejor. ¿Estamos acá entendiendo? La Biblia dice que ahí hay residencia. Mateo 22, 30. Aún Jesús nos dijo que Él iba al cielo a ser morada eterna para nosotros. Allá hay mansiones, hay lugares escogidos para nosotros, para nuestro gusto, para aquellos que le sirvieron, para aquellos que se esforzaron. Dice la palabra de Dios que cada uno será recompensado según sea su obra. Cuando entres al reino de los cielos y de panzazo tú entras, no te estés quejando si tienes un cajal de oro, si no hiciste nada en la tierra, si no serviste nada a Dios. Porque hay gente que dice: no voy a servir porque estoy enfocado en mi trabajo. Ay, qué mente más testaruda, qué mente con un espíritu de estupor ahí. My God, como el diablo dice: no hagas nada para que no seas recompensado en nada. No, es que ahorita no quiero servir porque me quiero dedicar a mi familia. Oh my God, tu familia va a entrar al reino y tú te vas a quedar. No, ahorita no quiero servir porque primero es mi trabajo. Oh, idolatría se llama eso. Idolatría. Yo conozco gente aquí que carga un llamado de Dios, pero no sirve porque no quiere dejar su trabajo, porque no tiene fe, porque no tiene confianza en Dios, porque piensa que la eternidad está en la tierra cuando la eternidad está en la presencia de Dios. Y cada uno seremos recompensados. A uno Dios le dio 5 talentos, a otro Dios le dio 3, 2, 1, lo que sea que Dios te haya dado. Tienes la responsabilidad de tener que servir con ese talento en la presencia de Dios. Amén. Aún en Lucas 23, 43, el malhechor que estaba a la par de Jesús, cuando reconoció que Jesús era inocente y era el Hijo de Dios, el Señor Jesús le dijo: entonces le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Jesús estuvo 3 días en la profundidad de la tierra y le arrebató las llaves de la muerte y del infierno al diablo, todos los que estaban ahí en espera subieron al reino de los cielos. Y ahorita tú vas a mirar muchas cosas que los hermanos te van a explicar, pero no me quiero adelantar ahí porque sé que ellos también te van a abrir la mente. Amén. Entonces, las frases el reino de Dios y el reino de los cielos se usan como 100 veces en los 4 evangelios. Jesús tenía una prisa de presentarle al hombre y de abrirle al hombre su mente para que entendiera que había un lugar mejor, pero que también ese reino se tenía que establecer en nosotros. Amén. Mateo capítulo 13 versículo 44 habla sobre una parábola del reino. Qué hermoso es encontrar el reino de Dios. Dice:
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Quiere decir que no cualquiera se le revela. ¿Estamos acá? No cualquiera, sino aquel que Dios llame. Por eso siéntete escogido, porque entre millones y millones de gente Cristo se te reveló. Porque el reino de Dios es un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla, lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra todo aquel campo. Cuando Jesús se le presenta al joven rico y le dice: Señor, he cumplido todos tus mandamientos. Y el Señor le dice: uno te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y sírveme y sígueme. Y dice que el joven rico se puso triste y se fue triste. Ese joven perdió la mejor inversión que en su vida él podía haber tenido. La Biblia dice que no hagamos tesoros en la tierra donde dice que se corrompe, donde se ensucia, donde se acaba. Puedes tener $60,000, pero en una de esas quedas en bancarrota. Muchos de ustedes nomás porque tienen $5,000, $1,000, $600 ya se creen la gran garza. No eres nada y no eres nadie, porque son cosas que hoy están y mañana no se van, y mañana se van. Pregúntale a esa gente que fue atormentada por esos tornados. Se la dan de la gran cosa. Tengo mi rancho, tengo mi casa, tengo mis carros, y con una tormentita se acabó todo. Y muchos hasta la vida perdieron. ¿Estamos acá entendiendo? Por eso dice: haz tesoros en el reino de Dios, donde ni ladrón puede entrar. Que todo lo que tú hagas nadie te lo puede robar. Entonces el reino de Dios es como un tesoro, ¿qué? Escondido, que dejas todo lo que tienes por Él, por su reino. ¿Estamos acá? Hay gente que dice: yo dejé todo por Cristo. Tan como Pedro. Pedro, después de que pasó todo lo de la crucifixión y todo, se volvió a pescar otra vez. Allá andaba con sus redes. Y viene el Señor Jesús ya resucitado, comienza a hacer un fueguito ahí, a tostar unos pececitos ahí, y le dice: Pedro, ¿qué andas haciendo? Cambiaste las redes espirituales. Pedro, si tú eres uno de los embajadores del reino, y por que las cosas no salen como tú quieres, volviste a estar de donde yo te saqué. Entonces Pedro no había entendido lo que Dios se le había revelado. El reino de Dios, tú no puedes dejar el reino de Dios, porque es un tesoro escondido que cuando lo encuentras no lo puedes soltar, porque es tuyo. ¿Estamos aquí? La Biblia dice que encontrar el reino de Dios para el hombre es como haber encontrado un tesoro. Encontrar la salvación, la liberación, el camino hacia una nueva vida y hacia una nueva esperanza. Volver a tener la oportunidad de volver a entrar en el diseño original de Dios por lo cual fuimos creados. En el reino de Dios, como te dije, hay todo lo que te acabo de explicar. Pero Dios quiere que entiendas que Dios nos ha constituido en nosotros reyes y sacerdotes para gobernar aquí antes de entrar allá. No gobernamos humanamente, pero gobernamos con lo invisible, lo traemos a lo visible para que la gente entienda que hay un Dios que existe. No sé si estamos entendiendo. La gente turbada acude a medicamentos, a psicólogos, a brujería, a idolatría, a religiones. Pero cuando un ser humano recibe el reino de Dios, uno puede ir y le puede decir: tengo la solución para tu problema. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y la gente cuando acepta a Cristo en su corazón, tal vez no entiende mucho. Cuando yo acepté a Jesús, yo no entendí lo que sucedió, pero había una guerra del mismo infierno por no querer soltar mi alma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el reino de Dios se establece
y el poder del diablo se comienza a desmenuzar. Y por eso tú comienzas a decir: wow, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Ya no tengo necesidad de tomar, ya no tengo necesidad de fumar, ya no tengo necesidad de andar con la mujer ajena, ya no tengo necesidad de hablarle otra vez al brujo, ya no tengo necesidad. Todos esos deseos que yo cargaba se han cambiado. ¿Pero por qué? Porque Jesús viene a morar en una vida y en un corazón. ¿Estamos acá entendiendo? Apocalipsis 1:6 nos dice que ahora somos reyes, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria por el imperio, por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos. Ahora somos sus ministros. Por eso hay una demanda de parte del reino de Dios, que aquel que es adorador se levante a adorar, que aquel que es evangelista se levante a pregonar la palabra de Dios, que aquel que es profeta use el don de profeta para traer lo oculto del hombre y la gente mire que Dios es verdadero, veraz y real. Aquel que es pastor se tiene que levantar para poder salvar almas, porque ahora somos sacerdotes y ministros, embajadores y gobiernos. Mira, tú puedes poner miles y millones de excusas para no servirle a Dios. Hazlo, está bien. Te vas a pudrir, te vas a hacer viejo, no vas a hacer nada. ¿Estamos acá entendiendo? Pero va a haber una demanda, porque Dios te libertó de la esclavitud, te sacó del pantano más. Oh my God, por eso me encanta esa alabanza que dice que el Señor puso su mano en el lodo cenagoso y nos sacó, nos limpió, nos lavó y nos dio nuevas vestiduras. No puedes tú querer gobernar con Cristo, ser sacerdote, ser embajador del reino y estar todo conchudo. Los reyes tienen responsabilidades. Los gobernantes tienen responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad ante Dios? Es que todavía peleamos. My God, Dios mío, Señor eterno, dile al Espíritu Santo que venga sobre ti. Aló. Es que todavía me cuesta eso. Dile a Dios que te limpie, que te libere, porque el reloj tuyo está dando. Dios vive en la eternidad, pero nosotros no. Y hay un reloj. Acuérdate de aquella jovencita que Dios la llamó bien joven y le dijo: quiero que me sirvas. Y él le dijo: Señor, deja que me case y te voy a servir. Se casó. Ahora quiero que me sirvas. Deja que, Señor, apenas voy a tener a mis hijos, deja que los críe y después te voy a servir. Se casaron los hijos. Ven y sírveme. Señor, vienen los retoños. Se pudrió, se hizo anciana. Le tocaron la puerta y le dijeron: así te dice el Señor, me eres causante por miles de almas que fueron destinadas a que vinieran a mis pies por medio de ti, por medio de tu sacerdocio. Pastora, pero yo quiero servir, pero el líder no me deja. ¿Has cambiado? Porque un sacerdote y un rey anda. No anda, ay hermano, aquí anda. No. Ay hermano, que no estoy en ayuno porque tengo que ir a trabajar. Compromiso con la tierra, compromiso con el hombre, compromiso con el diablo. Pero aquí tú quieres venir, que me suelte una palabra. Pero ¿para qué, cabezón? ¿Para qué? Si no estás obedeciendo a lo primero que Dios te mandó a hacer. Esta mujer es la pagues tus deudas. No has pagado nada. Que te cases no quieres para ver si esta mujer es la mía o no. Entonces sepárate. Si estás con una mujer que no estás seguro que es la tuya, sepárate. Pero si es la tuya, cásate. Es que tengo un carácter de perro, suéltalo. Es que le digo a Dios que me lo quite. Dios nunca te lo dio. Dios nunca te dio ese temperamento del diablo. Eso se fue manifestando a causa del estilo de vida de pecado que tú llevabas.
Pero en el reino de Dios todo cambia. Ay, pastor, ¿a poco usted nunca peca? Claro, de repente anda, no peco, pero de repente la riego. Pero antes de regarle, el Espíritu de Dios viene y me refrena. Como de repente anda uno ahí en el carro y de repente pasa un loco ahí medio raro. Y uno dice, mira este hijo del diablo, tortuga del diablo, hijo de Satanás, del mismo imperio del dragón y del anticristo. Y el Señor me dice, hey, estás orando por las almas y luego lo estás condenando. Digo, perdóname, Señor, pero es que estás bien lento y está esto y muévete, move, ¿verdad? Y de repente anda alguien ahí conmigo ahí, dice, seguro es una mujer la que va manejando ahí. ¿Estamos acá entendiendo? Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Esto sucede, ¿para qué, pastora? Para extender el reino, la voluntad y la naturaleza del cielo en la tierra. Para manifestar la gloria, el carácter, la sabiduría y el juicio justo, con el propósito de levantar un liderazgo administrativo en el mundo para Cristo. Esta iglesia es puro liderazgo. Aquí no hay nadie que me va a venir a decir, yo soy oveja. No. Todos ustedes, todo el que entra por esa puerta carga un liderazgo. Algunos de ustedes son líderes natos. ¿Qué son líderes natos? Líderes que ya cargan por naturaleza. La gente los sigue, la gente lo escucha, la gente donde tú vas, ahí quiere estar. O sea, tu palabra, cargas algo que a la gente lo motiva. Desde pequeño, yo soy una líder nata, tu pastor es un líder nato, que desde pequeños teníamos gente que nos seguía. ¿Estamos acá entendiendo? Tenemos una mentalidad de que no miramos lo que está enfrente, sino lo por venir. Tenemos una mentalidad, unos ojos visionarios. ¿Estamos acá entendiendo? Pero aún así, si tú no eres un líder nato, pero también tú eres un líder que se puede formar. ¿Para qué, pastora? Para establecer la naturaleza del reino aquí en la tierra. La gloria, el carácter, la sabiduría. Por eso fuimos creados con dones. Diga dones. ¿Cuántos de ustedes estuvieron poniendo atención a la palabra que se estuvo dando acerca del don de profecía? Yo estaba clavada en esa predicación. Yo no estoy allá viendo, Dios nos necesita, no quien quiere o no quiere. Esa palabra es mía. ¿Por qué? Porque Dios nos necesita. ¿Qué dones Dios te ha dado? Si tú estás apuntando, pon ahí qué dones Dios me ha dado y pregúntale a Dios. ¿Cómo te puedo servir? Soy sacerdote, soy embajador. ¿Cómo te puedo servir, Señor? ¿Dónde tú me quieres? Hay algunos que hoy dicen, soy músico, soy adorador. Después dicen, soy evangelista. No. Tiene que estar en una veracidad. ¿Qué es lo que, para qué Dios te diseñó? ¿Para qué fuiste llamado? ¿Por qué estás con vida? ¿Por qué el diablo no te mató en el mundo? ¿Estamos aquí? Para eso Dios dio dones, para poder ejecutar la voluntad de Dios y su gobierno. Lucas 9:1, ya voy terminando acá. Habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, para sanar ¿qué? Enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. ¿Qué hay en el reino de Dios? Todo lo que te acabo de explicar. Dios nos dio poder y autoridad para echar fuera demonios, para libertar al cautivo. Hay una unción que reposa sobre nosotros. ¿Entiendes tú eso, iglesia? Hay un ungimiento. Que mis hijos son rebeldes, usa la unción que Dios te ha dado. Que esto está estancado en mi vida, usa la unción, porque la unción pudre yugos. La unción pudre todos los dardos del diablo. ¿Estamos aquí? En el principio Dios creó todas las cosas buenas, aún el hombre mismo. La tierra no fue hecha para que el hombre viviera bajo un dominio de pecado. Nosotros no fuimos hechos para pecar. Desde ahorita te lo digo. Nunca fue el propósito de Dios que tuviéramos una vida pecaminosa, sino que el hombre fue hecho para gobernar con la misma gloria de Dios. La misma gloria de Dios, estableciendo lo visible con lo invisible. ¿Estamos aquí? Donde la voluntad de Dios tendría que ser hecha, pero por el pecado. Ahora Cristo fue crucificado por nosotros. Ahora Dios, el reino lo establece ¿en dónde? En nuestros corazones. Lucas 17:21 dice: he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, ya para pasar aquí,
¿Qué es el reino de Dios? Es un reino invisible, pero lo podemos traer a la visibilidad cuando Cristo viene a establecerse en nuestros corazones. Nos convertimos en reyes y sacerdotes, gente con llaves, con principios, con autoridad, con gobierno. Los ángeles están a disposición de nosotros. Te estuvimos hablando que hay en el reino. El reino invisible es eterno. Hay un rey, hay reyes, hay llaves, hay principios, hay embajadores, hay un gobierno, hay residentes. El hermano Eli estuvo hablando que está Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Están los redimidos, están los ángeles, están seres vivientes. Y para el próximo miércoles vamos a estar trayendo quiénes son los que van a ir al reino de Dios.